¿Te has puesto a pensar alguna vez que en la vida como creyente, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, nosotros que tenemos pensado como meta de vida la promesa que Dios nos ha dado de tener vida eterna, pero en ese caminar, mientras estamos en esta tierra, tenemos diferentes dificultades, diferentes batallas en la batalla de la fe que nosotros profesamos, y con el objetivo, obviamente, de llegar a nuestro destino eterno, a nuestra morada celestial, en la presencia del Señor y habitar allí para siempre. A veces no pensamos en la eternidad porque nos envolvemos en los afanes de la vida, pero no debemos dejar o permitir que el afán de la vida ahogue la semilla del Evangelio en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos procurar ser buena tierra. En ese sentido, como buena tierra, es importante reconocer de que nuestra vida como creyente no nos exime o nos evita los confrontamientos con el reino de las tinieblas. Por el contrario, una vez ya uno se ha dado cuenta de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pues entonces nosotros debemos estar conscientes y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener una vida con discernimiento del Espíritu Santo, para vivir con este discernimiento, o mejor dicho, el objetivo principal de este discernimiento es conocer cuál es la voz de Dios, cuál es mi voz interna como individuo, o la voz del enemigo cuando habla mentiras. Cuando una persona se deja llevar por las mentiras del enemigo, pues ocurre que si la persona no sabe identificar, el enemigo puede llegar a crear fortalezas en la vida del creyente. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, o nos muestra la palabra en el Antiguo Testamento, los diferentes reyes que existieron luego del rey Saúl, y en segundo lugar el rey David y Salomón, como luego de que el rey Salomón muere o pasa a dormir con sus padres, los reinos se dividen en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y vemos allí cómo por lo general la tendencia del reino de Israel fue un reino pervertido, mientras que el reinado de Judá fue mucho más estable. Los reyes que reinaban en el lado de Judá tenían la tendencia a tratar de agradar un poco más al Señor. No fue el caso de todos. Sin embargo, podemos destacar la vida de algunos de estos reyes que sí agradaron al Señor en la medida de sus fuerzas. Está el caso de Ezequías, está el caso por ejemplo, de Ezequías. Y yendo un poco más atrás en los relatos de la historia del pueblo de Israel, cuando Moisés muere, no puede entrar a la tierra prometida, porque no mostró la santidad del Señor ante el pueblo de Israel cuando el Señor se lo pidió. Ahora Josué está a cargo del pueblo hebreo, y allí Josué, su primera gran victoria fue la caída de los muros de Jericó. Esta muralla físicamente tal vez no era muy grande, sin embargo el valor o la importancia que tenían los muros de Jericó es que fue la primera victoria que obtuvo el nuevo líder del pueblo hebreo. No solamente obtuvo esta victoria, la obtuvo porque siguió la dirección que le dio el Señor de cómo hacer o actuar estratégicamente para ganar la batalla. Si utilizamos los acontecimientos de la historia de Jericó en Josué 6, podemos darnos cuenta de que nosotros debemos vivir bajo la misma instrucción, o de igual forma ser inspirados, vivir de una manera inspirada por el Espíritu Santo para seguir la instrucción del Señor y no experimentar derrotas en nuestra vida espiritual, lo cual se traduce en una manifestación natural mientras estamos aquí en la tierra. Dicho esto, debemos identificar con la ayuda del Espíritu Santo cuáles fortalezas el enemigo ha tratado de construir o ha construido en nuestra vida. Cuando vemos el caso de los muros de Jericó, se cree y se piensa que este lugar, dentro de las murallas de Jericó, esta ciudad fortificada, era un lugar de adoración a la luna. Por lo tanto, un lugar
donde se adoraba ídolos, dioses falsos. Uno. Otra cosa, la posición geográfica de este lugar se encontraba donde se piensa que es el lugar más bajo en toda la tierra, por debajo del nivel del mar, lo cual es cerca de 1 kilómetro de distancia o media milla casi de distancia por debajo del nivel del mar, en medio de un desierto. Y aún estando en medio de un desierto, también tenía flujo de aguas, los cuales convertían este lugar también en un oasis en medio del desierto. Todo el mundo sabe que un oasis es un lugar donde las personas pueden buscar respiro, refrescamiento en medio del intenso calor del desierto. Y haciendo la comparación de todas estas cosas que estoy mencionando, ¿cuántas veces el enemigo ha construido fortalezas o está construyendo fortalezas en la vida de las personas para que en medio del desierto, en medio de esta vida que no es perfecta, debajo del cielo siempre hay tropiezos, imposible que no venga tropiezos, dijo Jesucristo? Entonces, ¿cómo el enemigo construye fortalezas de tal forma que el creyente o la persona que busca agradar a Dios se encuentre en problemas, o que en su vida diaria queriendo agradar a Dios, por una razón u otra, siempre hay una falla, siempre hay algo que falta, siempre hay algo que no está bien, siempre hay una lucha, siempre hay una batalla? ¿No será que el enemigo ha construido una fortaleza? Entonces, ¿qué se requiere para uno poder vencer? ¿Cómo podemos derribar las murallas? La respuesta se encuentra en la oración. La oración es clave. La oración dirigida específicamente sobre esta área de nuestras vidas. Orar al Señor y pedirle: Señor, revélame en la medida de lo posible en qué áreas de mi vida se ha construido una fortaleza. Y si hay alguna fortaleza, entonces permíteme yo poder destruir esa fortaleza. Dame las estrategias, dame las maneras, las formas con las que yo pueda destruir estas fortalezas. ¿Por qué es importante derribar las fortalezas de nuestras vidas? ¿Qué es una fortaleza espiritualmente hablando? Dice la palabra que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la presencia del Señor. Debemos llevar todo pensamiento cautivo al conocimiento de Cristo. Estoy parafraseando, podría poner el texto aquí debajo de la pantalla para que entienda lo que te quiero decir ahora mismo con la palabra. Llevando todo pensamiento cautivo al señorío de Cristo. Llevamos todo pensamiento, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los llevamos cautivo y derribamos fortalezas. Estas fortalezas espirituales son fortalezas de palabras, fortalezas de pensamientos, maneras de pensar, ideas que a lo largo de nuestra vida, sea por la crianza, por la educación, por las circunstancias de la vida, nosotros le dimos cabida, permitimos que se establecieran y se adhirieran a nuestro espíritu, a nuestra alma, y que forman nuestra manera de pensar y de proceder. La Biblia también dice que como son los pensamientos del hombre, también es él. Entonces, nuestra manera de pensar determina nuestra manera de proceder en la vida. De repente, aceptamos a Cristo, ya somos nueva criatura, pero ahora tenemos que trabajar con la transformación del espíritu de nuestra mente. Tenemos que a diario desconectar las cosas que son de este mundo, las cosas que, esos mismos argumentos que he estado mencionando, y llevar cada argumento, cada idea, cada filosofía, cada enseñanza, e incluso la crianza de nuestros padres, llevarla a la presencia del Señor y decirle: Señor, esto que aprendí, esto que vi, esto porque soy de la nacionalidad tal o cual, ¿qué tú opinas de esto? ¿Cómo debo de manejar esta parte de mí? Esto que yo he creído, yo creo, Señor, de esta forma. ¿Qué tú dices acerca de esa creencia que yo tengo? ¿Qué dice tu palabra acerca de esa creencia que yo tengo? Porque el argumento que se adhiere a nuestro pensamiento, ese argumento va a generar una pared, ese argumento va a generar un peldaño. Entonces, en la medida que nosotros traemos todo nuestro ser a detalle, por eso es que es importante
permanecer en la presencia de Dios, porque en la medida que nosotros permanecemos en la presencia de Dios, nosotros podemos tener esta conversación a diario con el Señor, reflexionar en nuestra vida, reflexionar en nuestra manera de proceder y no quedarnos solamente en el yo soy así y como yo soy así, a mí hay que quererme de esa manera. Tal vez tú puedes decirle eso a un ser humano, pero en el caso con el Señor, nuestra relación con Él nos demanda que nosotros seamos los que nos sometamos a Dios y que recibamos y apliquemos las enseñanzas que Él tiene para darnos. La Biblia, nuestro manual de conducta, nos enseña el carácter de Cristo, quien vino a mostrar lo que realmente le agrada al Padre. Y cuando nosotros también no solamente oramos, sino que pasamos tiempo conociendo más quién es Dios a través de su Hijo Jesucristo, de esta manera nosotros podemos ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, cuando conocemos y nos acercamos y volvemos y leemos una y otra vez, esos acontecimientos de la vida del Señor cuando estuvo aquí en la tierra, podemos absorber de su persona, de su carácter y ponerlo por práctica en nuestra vida diaria y de esa manera comparar lo que Él hace con lo que hacemos nosotros, como Él vivió y como estamos viviendo nosotros. ¿Soy yo realmente un reflejo de la persona de Jesucristo? ¿O realmente mi vida no revela quién es Dios? Las murallas de los pensamientos, de las ideas, de todas estas cosas de a lo largo de la vida que hemos absorbido, pues cada una de esas cosas debemos traerla a Dios. Y así como los hebreos le dieron 7 vueltas por 6 días, le dieron una vuelta cada día, y al 7º día le dieron 7 vueltas a la muralla de Jericó, cuando terminaron de darle las vueltas, ellos gritaron, tiraron un grito fuerte, y el sonido de su grito hizo que la muralla se cayera, se derribara. Entonces, a cada manera de ser de nosotros, o a cada argumento, cada pensamiento que hemos abrazado a lo largo de nuestra vida, vamos a darle la vuelta, vamos a meditar, vamos a hacer silencio en la presencia del Señor y a meditar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de proceder. ¿Qué motiva mis acciones? ¿Por qué esto o aquello? Piensa en tu vida. ¿Cuál es tu tendencia cuando se te presenta algo para resolver? ¿Tu tendencia es de proceder en libertad, en fe, o tu procedencia es basado en el miedo? 2 motivaciones básicas en la vida: la fe o el miedo. ¿Hacemos todo por fe o hacemos las cosas por miedo? Cuando hacemos las cosas que no son por fe, entonces nos es pecado de acuerdo a lo que dice la palabra. Como creyentes no debe de motivarnos el miedo al fracaso o el miedo del tipo que sea para actuar. Debería de movernos la fe. ¿Está Dios en esto, sí o no? Si Dios está, pues yo lo creo y yo acciono porque Dios está en esto, tengo victoria. Pero si me mueve, no, me dio miedo o tuve miedo. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham también en Génesis, donde él, por miedo a que lo mataran, le dice a su esposa Sara: mira, para que no me maten, dile que tú eres mi hermana, no mi esposa. Entonces mintió, y lo que hizo fue que trajo un daño a todo un pueblo, hasta que Dios mismo le revela a esa persona que le dice, luego le reclama a Abraham: ¿por qué me mentiste? Y me dijiste que ella era tu hermana y no tu esposa. Si me hubieses dicho que era tu esposa, me ahorro todos estos problemas. Entonces, en la vida debe de motivarnos la fe y no el temor. Debe de motivarnos el seguir al Señor, agradar al Señor y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, sin religión, porque muchas veces cuando el creyente no está fluyendo en el Espíritu y le llama temor del Señor y lo que hace es que se acobarda ante la vida y no acciona en fe, pues entonces también está pecando. Entonces, debemos de destruir las murallas, debemos de pedirle al Señor que nos dé las estrategias de cómo derribar las murallas espirituales, las fortalezas espirituales, y una vez nosotros hayamos destruido la fortaleza
o primero, mejor dicho, una vez identificamos la fortaleza, 1, 2, destruimos las murallas con la estrategia que el Señor nos dé. Eso puede variar según cualquiera que sea tu situación. Recuerdo que en un tiempo en el ministerio, el Señor me decía, sé tú el primero que llegues a la iglesia, sé tú el primero que abra las puertas, sé tú el primero que encienda los equipos. Porque teníamos una confrontación espiritual bastante extraña en aquel momento para mí y fuerte con algo que se estaba dando aquí en la iglesia. Y el Señor comenzó a decirme, mira, lo que está haciendo la interferencia es esta persona. Lo que está dañando el ambiente es esto que está ocurriendo. Esta persona está teniendo acceso a esto, a esto y a esto. Córtalo y lo vas a cortar con llegar primero, orar primero, alabar primero, orar por los equipos, abrir las puertas tú, hacerlo todo tú. Eventualmente esa persona entregó su llave y se fue. ¿Por qué? Porque fue la estrategia que el Espíritu Santo me dio para yo poder enfrentar esa fortaleza que había aquí en la iglesia hace unos años atrás. Y entonces por eso te menciono y te digo que debe de ser algo específico a tu situación. Pídele al Señor, Señor, ¿cómo yo derribo esto? ¿Cómo yo enfrento esto? Y una vez se derriba, número 1, se identifica la fortaleza, número 2, se derriba las murallas, número 3, no dejes nada con vida dentro de esa fortaleza espiritual. No dejes nada con vida dentro de esa fortaleza espiritual. Cuando leemos el texto en Josué 6, nos damos cuenta que el Señor básicamente le manda a matar prácticamente a toda carne. Todo lo que representa carne, el Señor lo manda a matar. Y eso nos habla a nosotros de que matar la carne es una manera de nosotros santificarnos para el Señor. Cuando el Señor decía, mátalo todo, lo que estaba diciendo es, conságralo o apártalo, dedícalo. Entonces, si vivimos en una vida en santidad y con la meta de vivir en santidad para Dios, es una vida apartada para Dios, una vida que requiere del creyente de que se santifique, y la santificación es algo que va de forma progresiva. No quiere decir, como he escuchado muchas veces, lamentablemente, que dicen, yo soy una obra en construcción, pero no hacen nada por avanzar la construcción. Si somos una obra en construcción, en el estado que sea que estemos, nuestro deber, nuestro llamado es avanzar, a proceder, a terminar la construcción. En otras palabras, si hay obras de la carne en nuestras vidas que tenemos que destruir, una vez ya hemos destruido las murallas espirituales, ahora las obras de la carne, ahora lo que queda, que es carne, hay que destruirlo para vivir una vida santificada, una vida apartada. Otro punto a destacar en el texto de Josué 6 es que los artículos no perecederos como el oro y demás materiales preciosos, esos artículos fueron dedicados para la casa del Señor. En otras palabras, procura mantener en tu vida todos los dones y talentos que el Señor te ha dado para la edificación de tu vida y la edificación del pueblo de Dios. Eso es algo que debes orar. Señor, ¿cuáles son los dones que tú me has dado acceso? Señor, ¿cuáles son los talentos con los cuales tú me has equipado? O, Señor, me hace falta capacidad en esta o aquella área para poder ser efectivo. Equípame, capacítame. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo para poder tener acceso a ese fuego, a ese poder, ser testigo de Cristo, porque estoy lleno de tu Espíritu. Y una vez estás bautizado en el Espíritu Santo, pues entonces puedes pedirle ahora al Espíritu Santo, capacítame, equípame con los dones espirituales para poder ser de bendición a aquellos que están a mi alrededor. Los dones son para el servicio de los demás, los frutos son para beneficio propio. O sea que la santificación nos ayuda a nosotros producir fruto. El destruir las obras de la carne es producir un fruto en el Espíritu que nos ayuda a vivir agradable a Dios, y el mantener estos materiales no perecederos, pues es como tener los dones, los cuales nos sirven
para ministrar al Señor, para bendecir al pueblo de Dios. Una vez los hebreos conquistaron a Jericó, derribaron la fortaleza, destruyeron los altares, destruyeron y mataron todo lo que había que matar. La única que sobrevivió fue Rahab y su familia, pero ya eso va a ser todo un video aparte, y ella se convirtió en la primera gentil en formar parte del pueblo de Dios. Se salvó básicamente porque los espías, cuando entraron a Jericó, fueron donde la ramera, un lugar perfecto para esconder sus intenciones reales, sus motivaciones reales, y allí ella les ayudó básicamente a escapar con vida y a servir los propósitos del Señor. Jericó, geográficamente hablando, se encuentra en un punto bajo, y el enemigo va a querer arrastrarte a que vivas una vida baja, te va a llevar a un punto bajo porque estás en medio del desierto para que te refresque. Y no puedes creer eso, no puedes, estoy en medio del desierto, esta es la única manera para yo poder acceder hacia donde voy, pues yo me voy a dar el placer, el privilegio de pecar. Los espías que sirvieron los propósitos del pueblo de Israel tenían apariencia de pecadores. Fueron donde la ramera, en apariencia como uno más que parece que está pecando, pero la intención del corazón de ellos era destruir la fortaleza. Y a veces, para poder ayudar a otros a que salgan del hoyo, vamos a tener que entrar a la fortaleza con apariencia de pecador, pero con la intención de sacarlos y llevarlos a la vida eterna. Es decir, el Señor te puede estar llamando hoy, si sigues viendo este video hasta aquí, el Señor te está llamando hoy a que tengas una vida no religiosa, sino una vida que con la intención correcta en el corazón te acerques a aquellos que están en un punto bajo, buscando refrescarse en el lugar equivocado, pero con la intención de que lo vas a sacar y le vas a ayudar a destruir las fortalezas que lo tienen atrapado. Así que lo voy a dejar hasta aquí. El videito se me puso un poquito más largo de lo que pensaba, pero en otra ocasión puedo hablar acerca de Rahab la ramera, y el video anterior hablé acerca si se podía adorar ángeles, sí o no. Te dejo el video aquí y espero que esta reflexión te haya bendecido. Por favor, suscríbete a mi canal si este video te bendijo, y comparte este video con alguien que tú sabes que necesita escuchar estas palabras. Dios te bendiga y nos vemos ahí en ese video.